Actualidad y opinión al día. Equilibrium le da la bienvenida al invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy, un invitado de honor, un invitado de muchísima prestancia, nos une más que un sentimiento, como dicen, nos une una amistad, una familiaridad, una hermandad, vecinos durante muchísimo tiempo, y para nosotros, para mí particularmente, es placentero tener como invitado hoy a Héctor Rodríguez Marín. Héctor Rodríguez anda acompañado por otro amigo grande, Enrique Rossi, que estamos transmitiendo también a través de Radio Vino Nuevo Internacional Online, emisora que también se conecta a nuestra transmisión. O sea que hoy tenemos transmisión por doquier. Vamos a darle la bienvenida entonces a Héctor Rodríguez y vamos a hablar un poquito de fútbol, Héctor, aunque tu pasión siempre ha sido el béisbol, el softball, pero eres un hombre conocedor del deporte como tal. Y bueno, te damos la bienvenida a esta tu casa porque la relación siempre ha estado buena en esta casa con el pastor Héctor Rodríguez. Bienvenido, Héctor. Buenas tardes, Juan Carlos, un placer estar en tu programa y gracias por tu invitación. Como decía, nos une más allá de la amistad, una hermandad y años pues de conocernos, y nuevamente te agradezco por la invitación. Espero que podamos dar luz sobre algunas cosas de las que han sucedido y están por suceder. Como ahorita pareciera que hay como una especie de magia, porque hay equipos que no aparecían y ganan. Polonia no aparecía por ningún lado. Sacan a Italia y se mete Polonia. Sí, estuve viendo algunos comentarios y todo el mundo apostaba a Italia, pero se metió Polonia. Eso dice mucho de la actitud de los jugadores y lo que tú hablabas, de la preparación que se tiene que hacer en el tiempo. Y Rusia, entre ellos allá, pero vamos a hablar mientras tanto del deporte. ¿Cómo ve usted, cómo analiza usted los grupos? Yo di un pequeño bosquejo allí, ¿verdad? Los grupos, ¿qué piensa Héctor Rodríguez que pudiera pasar en esos diferentes grupos? Bueno, en los entretelones hablábamos de que Venezuela pues le tocó el grupo muy de la fuerte, un grupo de los gigantes de esta zona, como Brasil, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, todo eso. Pero yo creo que en el grupo A Ecuador tiene bastante posibilidades de pasar. En el grupo A pudiera pasar Ecuador. Brasil en el grupo 9 está con mucho chance. En el grupo G. En el grupo G. Sí. El grupo G, correcto. Y bueno, creo que en el grupo siguiente, donde está Portugal, ahí grupo H. Portugal y Uruguay deberían estar ahí. Como mira, siempre, se fue por el sentimiento Ecuador, Brasil, Portugal y Uruguay. Él no inventó mucho, él dio su cuarteta, ¿verdad? Y siendo regionalista, porque es regionalista en este momento, Brasil es vecino, Ecuador está en el grupo de nosotros, y Portugal, bueno, casi hablamos portugués por los brasileños y los panaderos, y el otro que dio fue Ecuador. Por la relación que tenemos ahorita con Ecuador, tiene familia en Ecuador, los muchachos están por allá, parte de la familia está por allá, bueno, por allá sé por qué va a Ecuador. Y recuerda que cuando nosotros éramos jóvenes, aunque todavía tenemos juventud. Cuando éramos jóvenes, ¿cómo es eso de cuando éramos jóvenes? Bueno, porque hay un tiempo cronológico, y aunque bien. usted se sienta como un joven, usted su cédula le dice cuántos años. Rossi es un muchacho joven, Enrique, y nuestro camarada, hermano, amigo, el señor Arditi, otro muchacho joven. Sí, y sabe mucho más de fútbol que nosotros, porque nosotros crecimos apostando a Brasil. Venezuela en nuestra época de muchachos, Venezuela no aparecía por ningún lado. Ganaba Brasil y nosotros salíamos en caravana apostando a Brasil, ¿no? Y salíamos en caravana con las banderas de Brasil. Ganaba Venezuela, ¿y qué pasó? Ganó Venezuela, sí. ¿Y ese equipo dónde juega? Imagínate lo que yo me acuerdo de Guacharaca Baena, gran portero, ¿no? De aquel gol que le hicieron a Argentina, que le hicieron casi de media cancha. Lo hizo un venezolano, no recuerdo su nombre, y nosotros eso lo gozamos, pero no teníamos la esperanza de que Venezuela clasificara. Gracias a los entrenadores y al cambio, y mucho de lo que hizo Venezuela se debe a un hombre llamado Carlos Saúl,
que fue psicólogo del equipo, a Páez. Profesor Páez, profesor Richard Páez. Richard Páez, y ahí cambió la estructura del fútbol en Venezuela, solo que ahora los choques internos han hecho que los muchachos vayan mermando, algunos ni siquiera quieren jugar. No quieren participar. Bueno, una de las ventajas que se tiene es que muchos de ellos están siendo fichados afuera y están perfeccionando el fútbol. Y yo creo que sí se nos va a llegar el tiempo en que cuando vamos a entrar a un mundial, esperemos en Dios que estemos nosotros todavía en este plano físico. Vamos a estar para observar. Para ver a Venezuela, observar a Venezuela. Sí, lo vamos a observar. Mire, no solamente de béisbol, ¿verdad? De naturaleza beisbolera. Porque hablar del béisbol, en aquella época había un zurdo en Camposur que le hacía llorar. Le daba duro a la pelota. Don Héctor Rodríguez Mota, uno de los grandes beisbolistas que dio Anaco, Anzoátegui y Venezuela, porque nos representó en más de alguna oportunidad, o más de una oportunidad en ese tipo de competiciones. Y bueno, después softball, Héctor, su hijo, jugó béisbol, buen béisbol AA también, jugó softball, pero no sabíamos que tenía ese conocimiento sobre el fútbol. O sea, conoce del fútbol también nuestro invitado del día de hoy. Sí, yo creo que si somos personas que manejamos otras personas, necesitamos conocer un poco de todo, porque reciente estaba dando una historia en una de mis prédicas de cuando en el año 95 Venezuela fue a jugar, y bueno, como Venezuela era la cenicienta, iban a abrir y siempre el equipo anfitrión busca el fácil para ganar. Y los muchachos en Venezuela no tenían estadio para practicar y se fueron a Maracay y allí dormían en el estadio. Ellos estuvieron ahí y se fueron y estaban perdiendo 3-0 en el primer tiempo, y el psicólogo que tenían, el entrenador, el psicólogo les dijo: muchachos, yo creía que esto iba a ser duro, pero es durísimo. Pero el manager o el coach, el director técnico les dio y les dijo: ante las crisis hay que calmarse y organizarse, así que nos vamos a calmar y nos vamos a organizar y vamos a ejecutar las jugadas que practicamos. Y Venezuela empató a Perú, no le ganaron, pero empataron 3-3. Entonces yo tomé eso como prédica: ante las crisis hay que calmarse y organizarse. Interesante este tema. Y pasamos de la parte deportiva, Enrique, Gianfranco. Pasamos de la parte deportiva, que Héctor dice que ante la crisis hay que organizarse, y hay que hablar indiscutiblemente de lo que está pasando en el mundo. El conflicto entre Rusia y Ucrania. Alguien me decía, y muchas personas que dicen: no vale, es que eso está escrito, eso es bíblico. Todo lo que está pasando en Rusia y Ucrania y todo lo que va a seguir pasando está escrito. Hablamos con Héctor Rodríguez, un hombre conocedor de la Biblia, conocedor de la palabra. Eso de verdad, Héctor, está escrito, que todo lo que está pasando en Rusia y Ucrania y lo que está pasando en el mundo está escrito en la Biblia. Eso no tiene que ver nada con lo que está escrito en la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia ya sucedió. Solo que hay personas que son preteristas, futuristas, hay preteristas parciales y hay preteristas totales. Y yo estoy en ese grupo de los preteristas totales, que creemos y estamos demostrando que todas las profecías bíblicas se cumplieron, porque muchas de esas profecías no eran para nosotros, eran para el tiempo de Israel, de Jerusalén. Pero los futuristas, ellos siempre todo lo llevan hacia adelante, hacia lo que va a pasar. Entonces, cuando hay una guerra, ¿te acuerdas cuando hubo la guerra, la tormenta del desierto? Cuando Sahara, ¿no? estaba Estados Unidos, estaba peleando con Irán, Irak y toda esa gente. También decían que era el fin del mundo, que era la tercera guerra mundial. En el año 2000, que se iba a acabar el mundo. O sea, entonces siempre los futuristas han buscado una forma de amedrentar y meterle miedo a las personas para que busquen a Dios, pero no lo enseñan que este Dios quiere la responsabilidad de cada uno de nosotros. Guerras han habido siempre. Situaciones como la de Ucrania y Rusia siempre han pasado. Y si estudiamos un poquito más, algunos dicen que Putin es el anticristo,
¿ok? Pero fíjate que... Pero antes decían que era el presidente de los Estados Unidos. Por eso, porque siempre andan buscando eso, pero bíblicamente el anticristo salía del Medio Oriente. Entonces, por eso es que tienen que investigar y cuántos aparecieron, porque la Biblia enseña, y el texto que más buscan es el de Mateo 24, Jesús mismo dijo, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, que todo lo que estaba escrito y que hoy usan como que va a suceder ahora, ya está cumplido bíblicamente. Eso es interesante que se sepa entonces, porque nos tenían, no, todo lo que está pasando, eso está escrito, no, ya eso pasó entonces. O sea, que el que me vuelva a decir a mí que eso está escrito, no, ya eso pasó, lo que está escrito en la Biblia ya pasó. Es que tú tienes que investigar. Por supuesto, aquí estoy investigando. Porque sí. hay una cosa, mucha gente, y es el gran problema del pueblo, que se le enseña, pero ellos no estudian. Y tiene que haber una investigación, tienes que irte a los textos bíblicos, tienes que irte a la historia para que mires que eso que decía Mateo 24, destrucción del templo, las 70 semanas que hablan de Daniel, todo eso se cumplió en la época de Cristo. Interesante. Otro criollo se conecta, Enrique, otro criollo conectado, nos envió un mensaje también. Gracias, Otto, por estar conectado. Bueno, nosotros conversando con Héctor Rodríguez Marín, pastor de la iglesia Casa de Adoración. Casa de Adoración, la iglesia. ¿Cómo está Casa de Adoración? ¿Cómo están haciendo con todo esto que hubo de la pandemia? ¿Dejaron de congregarse? ¿Se han seguido congregando? ¿Cómo está la situación de la iglesia en Casa de Adoración? Bueno, la pandemia lo que logró fue que la iglesia creciera, porque entonces en cada hogar se formó una casa de adoración, que es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Porque estamos acostumbrados a reunirnos en un lugar que llamamos templo, y la Biblia dice que el templo somos nosotros somos el templo de Dios. Entonces, si no hay ese grupo de gente que supuestamente está adorando, está sintiendo el toque del Espíritu Santo y el toque de Dios, entonces no hay nada. Yo creo y estoy convencido de que nosotros debemos discipular a las personas, enseñarles y conectarlos con Dios, pero luego soltarlas. Porque si tú tienes a la gente solamente en un sitio donde se congregan jueves y domingos, pero solamente allí manifiestan que son cristianos, no estamos haciendo nada. Porque esto va mucho más allá de una reunión, esta es una vivencia. Vivir el reino de Dios es diferente a reunirse a supuestamente adorar a Dios y a sentir un toque del Espíritu Santo o a sentir que soba en el alma. Yo creo que cuando una persona conoce de verdad a Dios en su vida, no necesita ni siquiera congregarse para saber a dónde pertenece. Perfecto, más claro imposible. Mira, nos llega una pregunta: ¿los cristianos hacen lo políticamente correcto o lo bíblicamente correcto? Eso depende de que usted llame cristiano, ¿ok? Porque la traducción debería ser lo que creemos en Cristo. Bueno, no sé. Las tres primeras veces que llamaron a los seguidores de Jesús cristianos, lo hicieron de manera despóticamente. Despóticamente. ¿Okay? No, ese es cristiano. Pequeños, pues decían pequeños, cristiano es un pequeño Cristo, ¿ok? Y lo hicieron de manera despótica. Si usted se llama cristiano y seguidor de Cristo, tiene que conocer, y reino es un sitio donde Dios gobierna. Entonces hay muchos llamados cristianos que nadie los gobierna, ellos hacen lo que les da la gana. Y bueno, por eso en Venezuela hay gente, y sé por dónde viene la pregunta, pero el venezolano puede pertenecer al partido que él quiera. Sí. Ahí no podemos meternos. Cada quien tiene decisión de sumarse libre albedrío al partido. O sea, sí. ustedes en Casa de Oración no le dicen a las ovejas, usted como pastor en este caso, no, tú tienes que no ser de aquel partido de cuál, porque si no puedes venir a Casa de Oración. Fíjate que si no tienes la palabra, si no tienes la bendición de Dios. Fíjate que yo no llamo a mi gente oveja,
Porque cuando yo tengo un rebaño de ovejas, yo cuando quiero agarro la oveja, la ordeño, le saco la leche y la vendo. O corto la lana y la trasquilo. Pero es que, o sea, en el término es eso, ¿verdad? El pastor tiene ovejas, ¿no? Pero hay algunas que... No, pero usted no las llama así. Lo que pasa es que la Biblia fue escrita en un idioma oriental. Allá donde vivían, habían pastores de ovejas y por eso hay las parábolas de la oveja, pero en otras partes donde crían cochinos y la Biblia está escrita y dice el criador de cochinos, se le perdió, tenía 99 cochinos, dejó 91. Esa dice la traducción para esa gente, para que pudieran entenderla. Lo que pasa es que nos llamamos oveja, pero la oveja hace lo que dice el pastor, pero el ser humano es un material explosivo y tú no sabes por dónde va a reventar. Tú puedes darle, puedes ayudarlo y el día que no le das nada, le ayuda, el pastor no me ayuda. El pastor no me ayuda y se va a otro que lo ayude, pedir hasta que le den lo que él quiere. O que aparentemente le haga ver lo que le está dando, lo que él quiere, ¿no? Claro. Héctor, interesante ese análisis, pero y yo conversaba con alguien estos días sobre la Biblia precisamente, y yo le preguntaba que quién me garantizaba a mí, como leyendo la Biblia, que eso verdaderamente que está escrito allí en la Biblia, en los diferentes pasajes, fue verdaderamente lo que pasó, porque en aquel momento, ¿verdad?, eran pastores y eran esto. Bueno, la historia y los historiadores, la arqueología ha demostrado que muchas de las historias bíblicas son verdaderas. Hay otras que son por inspiración y ya ahí tiene que venir tu conexión de tu espíritu con el Espíritu de Dios para lograr entender algunos pasajes que han sido mal interpretados. Por eso te digo que mucha gente está esperando que Cristo venga, pero me dicen que lo tienen en su vida. O sea, Dios está conmigo, pero si Dios está contigo, entonces ¿a quién tú estás esperando? La Biblia tiene también los escritos de la Biblia. No hay ningún escrito que sea original. No hay originales bíblicos. Los más viejos eran los que estaban en la cueva de Qumran, que los consiguieron en el año del 47, 48. Y bueno, van a acorde con todas lo que venían traduciendo, pero del hebreo, del griego, del arameo hay errores de traducción y hay los padres de la iglesia dicen manipularon algunos escritos bíblicos. Es más, a partir del año 70 de la destrucción del templo de Jerusalén hubo 80 años donde no se escribió ni nada sobre lo que pasó en esos años. Por eso, muchos de los escritos bíblicos, no estoy hablando de la Biblia, pero muchos de los escritos bíblicos han sido manipulados. Ahora, pero ¿cuántas Biblias hay? Porque de repente escuchamos a alguien, a un católico, y cuando hablamos de católico, hablamos de la Iglesia Católica. Y cuando hablamos del evangélico, hablamos con evangélico, nos habla una cuestión de la Biblia y el otro nos habla de otra cuestión no es la misma Biblia. Es la misma Biblia porque casi todos usan la versión 60 de Reina y Valera, esa traducción. Pero fíjate que Cipriano Valera, él dijo en el 1509 que hizo una traducción, dijo, tienen que hacer correcciones de lo que se está escribiendo para poder llegarle a todas las personas que puedan entenderla. Recuerda que la Biblia, la iglesia tradicional la tenía encarcelada y solo se escribía en latín y no le llegaba al pueblo. Los que no leían latín, los que no hablaban latín no les llegaba. No les llegaba y muchas veces se hacía la liturgia en ese idioma y usted no sabía lo que estaban diciendo. Luego con Martín Lutero, cuando clava las 95 tesis, que para ser salvo lo que tienes es que creer en Dios, no hay que estar pagando nada, no hay que estar Dios. Creer en Dios, tenemos que definir la palabra creencia. Y creencia tiene que ser un conocimiento, o sea, tú crees lo que tú conoces. El problema del ser humano es que a veces le da veracidad a lo que no entiende y simplemente porque la persona que habla con él o su maestro o su guía se lo dice, él no investiga y muchas veces hay verdades que son mentiras
Y hay verdades que son pasadas y hay verdades que son presentes. La Biblia tiene muchas verdades pasadas, ¿ok? Pero tiene algunos principios para usarlo en el presente. Es más, el Apocalipsis, que siempre nos dicen que es el libro Apocalipsis quiere decir revelación. El libro de las revelaciones. El libro de las revelaciones. Apocalipsis está escrito para la gente de su tiempo. Fíjate que el apóstol Juan empieza escribiendo y dice que viene una revelación de lo que va a ocurrir pronto. Y la palabra pronto ahí en griego es aion, y aion es pronto de ya, que voy a pasar. Por eso te digo que cuando Jesús dijo que Él venía pronto, Él apareció. Solo que la gente no entiende cuando dice que todo ojo le verá y hacen algo como un misticismo o algo a futuro. Pero Él hablaba con la gente de su tiempo. Jesús no los escritos y las revelaciones y las profecías no fueron para nosotros, fueron para la gente de su tiempo. De su tiempo. Porque si Jesús no hubiera cumplido en su tiempo esa revelación de volver, entonces estamos bajo la mentira más grande del mundo. O sea que ya Cristo volvió. Claro. Cristo ya está aquí ya. Claro. Cristo está en cada uno de nosotros. Porque andamos y creemos que las cosas deben mejorar y que las cosas han pasado porque, bueno, nosotros hemos dejado que pasen. Le queremos echar la culpa a Dios. No, es culpa. No. Es que mira, una de las razones por las cuales está pasando en el mundo, las situaciones que estaban, es porque perdieron la verdad. O sea, esa guerra de Ucrania y Rusia, ahí hasta que oramos por la iglesia para que Dios la conserve, pero yo no oraría ni por Ucrania ni por Rusia, yo oraría porque la iglesia entendiera la verdad presente para que ellos puedan destrabar el conflicto. El problema es que si decimos, no, es que la Biblia lo escribió así, esto es así y esto no lo va a cambiar nadie, entonces ¿para qué tú oras? Para que las cosas mejoren. Ora para que las cosas empeoren y entonces venga lo que tú estás esperando. O sea, parece incongruente, y yo muchas veces digo que hay cristianos que te hablan que hay que prepararse porque Cristo viene pronto, pero tú miras su vida y ellos están viviendo como que Dios no viviera nunca. Como que ellos no creyeran que va a venir. Que va a venir. O que ya vino. Sí, pero mira, cuando yo te hablo aquí así, muchas de las personas y del gremio cristiano, o sea, inmediatamente tachan a uno de hereje. ¿Por qué? Porque no, si yo estoy esperando que Cristo venga y tenemos guerra con los demonios, con los espíritus, con seres espirituales que están manifestándose en el mundo. La manifestación más grande de maldad la ha hecho el hombre. Y las guerras más grandes en el mundo se han hecho por religión. Casi todas las guerras fueron por religión. ¿Se puede decir entonces que Rusia, Ucrania tienen una guerra por religión? Ellos tienen está inmersa la religión y es una cuestión por petróleo. Ellos tienen una guerra de poder, económico. Acuérdate que Ucrania, por lo que yo he leído, era productor de mucha agricultura, tenían también mucha tecnología, ¿ok? Y tienen un sitio estratégico y Rusia lo quería. Ahora, es que en un momento Ucrania fue parte de Rusia, ¿no? Exacto, y entonces, pero Rusia no creía que estos ucranianos le iban a hacer esta guerra o se le iban a presentar de la manera que se han presentado. O sea, políticamente el gran perdedor en esta guerra es Putin, porque todo su poder bélico parece que no es tan real, o los ucranianos son especialistas en guerra. Y llega otra pregunta: ¿qué opinión tiene usted sobre la ideología de género? Y la misma persona dice, ¿qué dice la Biblia sobre la ideología de género? Yo creo que esto viene con por lo que está pasando en Anzoátegui, precisamente, ¿verdad? La comunidad GLBT, creo, ¿no? Y que el alcalde del Tigre ha dado luz verde, ha liberado y ha permitido el pacto. No es un matrimonio, en ningún momento ha sido un matrimonio porque no se permite según el Código Civil. Ha permitido esa unión, un pacto, un contrato que hacen, ¿verdad? Y que parejas del mismo sexo puedan estar compartiendo y libremente, ¿no? O sea, legalizados. Sí, acuérdate que yo no
no emito ninguna opinión sobre esto porque Héctor, ¿pero qué dice la no, Biblia? el que opina no sabe nada. Ok. Cuando tú emites una opinión, tú no sabes de lo que estás hablando. Tú das una opinión que es tuya y a veces desconoces las cosas. Exacto. Pero si vamos a la Biblia y la persona que me está haciendo la pregunta es muy bíblico, yo simplemente le digo que se lea Romanos capítulo 1, porque la otra cuestión es que tú sabes que está penalizado si nos metemos mucho hacia eso o lo atacamos. Ahora, hay que ver algo bien importante. Hay muchas veces dicen que nosotros somos, ayúdeme alguno de ustedes con la palabra cuando no aceptamos incrédulos. No, hay una reacios. Ok, como que uno no es. No estoy de acuerdo contigo. Oye, Okay. no es así como tú dices. Pero algo así, ¿no? Tolerantes. No somos tolerantes. Ok, pero fíjate que tolerancia no es ignorancia. Tú puedes tolerar algo, pero no puedes ignorar a dónde va a terminar esa cosa. Por eso yo le digo a la persona que lea los Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dios mismo no se metió. Dios mismo dijo, hagan lo que ustedes quieran. Los entregó a sus pasiones. Porque Él sabe dónde termina todo esto. Ahora, lo que pasó en el Tigre, el mismo alcalde, él estaba diciendo que él estaba buscando una manera de adquirir dinero y traer divisas hacia el Tigre. Entonces, estamos viendo que el hombre es el que manipula las cosas a su manera. Ahora, Dios es soberano y Él sabe todas las cosas, pero también Dios te da el poder de tú decidir. Tú decides qué es lo que tú quieres hacer. ¿Qué conviene? Pero todo trae consecuencias. Hay una parte de la Biblia donde Josué le dice al pueblo, ustedes, decídanse qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Dios mismo, hablando con ese pueblo, un día le dijo, pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Y le dice Dios, escoja la bendición para que vivan. O sea, usted tiene el poder de decidir, pero yo te voy a echar una ayudadita. Escoge la bendición para que viva. Usted acaba de nombrar Jehová. Y en algunos términos, en algunos pasajes, en algunos libros, leemos Jesús. ¿Jehová o Jesús? ¿O es la misma persona? Tienes que ubicarte en el lugar. Jesús no era Dios. Quien estaba dentro de él sí. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el producto de María. El producto de María. Me nombra otro punto clave. El producto de María. Y por eso Jesús cuando muere desaparece. No resucita a Jesús, resucita a Jesucristo. Se sembró en corrupción y se levantó en incorrupción. Y aunque no tuvo pecado, lo carnal se queda porque la Biblia enseña que carne y sangre no heredan reino. Entonces, Él no podía levantarse en esa carne. Si hubo una manifestación, y lo dice el libro de Juan, que en el principio era el verbo, la palabra. El verbo era Dios, porque Dios todo lo hizo con la palabra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como de unigénito Hijo de Dios. Usted acaba de decir algo que hizo rememorar a Francisco Guzmán. El verbo es Dios. Claro, la palabra. Porque la palabra es Cristo. Y a Héctor, ¿no? Sí. Cuando yo nombro a Francisco, nombré a Héctor también porque ellos hablaban mucho de eso. ¿no? Sí, siempre conversaban. Siempre conversaban. Lo que pasa es que Jesús vino a encarnar la palabra completa y vino a cumplir la palabra. Fíjate que Jesús era judío. Por eso no podía estar entre nosotros hoy. Porque Él vino a cumplir toda la ley judía. ¿Ok? Y vino a morir por los judíos. Por los judíos. Porque quienes estaban en maldición eran los judíos. Entonces, Él viene, hace todo el sacrificio, cumple con toda la ley judía y luego se levanta para darle libertad espiritual, no física, porque el hombre se encadena con los pensamientos de su mente y una de las drogas más terribles que hay son los pensamientos que nosotros mismos producimos en nuestra cabecita. Mencionó a María. ¿Por qué se tiene la creencia, y yo estoy consciente que no es así, pero por qué se tiene la creencia de que los evangélicos no veneran, no respetan
no creen en María. No es que no crean. Se tiene eso, ¿no? O sea, Es que no, ¿cómo tú no vas a creer en María si María fue la que trajo a la Jesús? madre de Dios. No, de Jesús, perdón. María no puede ser la madre de Dios porque De Jesús, de Jesús. Ok. Y yo siempre aclaro esto, ¿quién fue primero, Dios o María? Dios. Entonces María no puede ser la madre de Dios. De María Jesús. fue la madre de Jesús, pero dentro de Jesús estaba encapsulado Cristo, el Dios encarnado. Qué cosa tan misteriosa, ¿no? Entre lo humano y lo divino, que oye, no es Jesús, no es el Espíritu Santo, Sí. es Dios. Sí, lo que pasa es que hay la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un producto de una discusión en Nicea en el año 325, donde sacan y la creencia de la Trinidad, que son tres, que son uno, pero eso lo aceptaron bajo una contienda, bajo una lucha, y no todos los que estaban ahí aceptaron eso. No fue aceptado por unanimidad, fue aceptado por mayoría. Entonces, pero no una unanimidad. okay, No fue unánime. entonces allí es donde tenemos que irnos a la historia para ver dónde estuvo algunos errores y dónde la verdad se perdió. Dónde la verdad se perdió. Cuando hablamos de Jehová, hay una tendencia ahorita que dice que Jehová era un Dios malo porque mandaba matar niños, mujeres y todo eso, que Jehová no es Dios. Y recuerda que en el lenguaje del antiguo de los hebreos no podían pronunciar el nombre de Jehová, no usa vocales, unos le dicen Yahweh, otros le dicen Yahvé, pero cuando hablamos de Dios, el creador del universo, por eso le dicen Dios, Dios para todos. Saludamos al Alcide Fuentes, se conecta desde Ecuador. Saludos para el pastor, Dios les bendiga desde Machalá, Ecuador. Nuestro hermano y amigo Alcide Fuentes. Alcide siempre está conectado con nosotros. También Juven Blanco se conecta, Willy Quijada, Juan Velázquez, Luis Agni Landaeta están conectados a esta hora compartiendo programación con nosotros en Canal 98.5 y nuestro programa Equilibrium. Hoy con el hermano Héctor Rodríguez. Así un hermano lo hacemos de corazón y no necesariamente tenemos que estar en casa de adoración, como lo decíamos en el introito del programa. Respetamos a Héctor, respetamos muchísimo a sus hermanas, a su gente, ¿verdad? Quisimos muchísimo a Héctor, a Lucila, los quisimos muchísimo como unos padres también, pero siempre hemos mantenido esa bonita amistad, esa bonita relación que nos tiene por mucho tiempo y nos va a seguir teniendo por mucho tiempo llamándonos hermanos. Claro. Así es. Y podemos llamarnos hermanos, pero la Biblia dice, fíjate, que un amigo es más que un hermano. Sí, hay hermanos que de sangre, por ejemplo, que de repente no se tratan y usted no deja de tratar al amigo a veces. No, y tratándose no tienes la confianza como ese amigo que te manifiesta esa empatía, esa coinonía. Mira, Lili Romero también se conecta, gracias a Lili, que está conectada también con nosotros. Mire, por acá tenemos otra pregunta interesante que nos llega y dice lo siguiente: ¿qué función tiene o cumple la iglesia de hoy? Oye, ¿alguien, o sea, a cuántas personas le llegó, ese que usted mandó, esa invitación? Porque que mandó esto tiene que ser alguien que conoce de la iglesia o está indagando a ver cómo llega. Sí, no, hay muchas personas, hay conectadas de Argentina, hay unas personas que están del lado de Dublín, por allá también. Ellos están buscando esa conexión. Es más, mandaron a grabar el programa, así que... En Ecuador están conectados. Sí. La pregunta que me estaba haciendo es qué es lo que tiene que hacer la iglesia de hoy. Mira, nosotros hicimos una conferencia que se llamó La Iglesia que Venezuela Necesita. Y la iglesia que Venezuela necesita es una iglesia que sea responsable de, cuando viene la feligresía, prepararlos para penetrar al mundo. Una iglesia que sea capaz de sacar el pensamiento corrupto del sitio donde está. Pero el gran problema que enfrenta la iglesia hoy es que cuando hay una situación de corrupción y se generaliza, donde usted meta la mano, sale un corrupto.
hoy en nuestro momento en que estamos viviendo, van también a salir personas que conocen mucho de Biblia, que te hablan mucho de Dios, que andan con la Biblia bajo el brazo, pero que no viven y que están buscando es algo bien personal. Es más, un evangelio mal predicado ha sido el evangelio que te dice acepta a Cristo y tus problemas se van a resolver. No. Eso es la mentira más grande, No. porque tú aceptas a Cristo, ¿ok? Acepto a Cristo como mi Salvador, pero usted sale de ese sitio con los mismos problemas que usted tiene, solo que va a tener una ayuda de alguien que va a estar en su espíritu y que usted le va a permitir y ayudar, va a liberar un poquito la carga. Hermano, no, lo que te va a decir, esto lo estás haciendo mal. Busque Tienes que hacerlo ser bien. más responsable en esto, y eso a la gente no le gusta. Por eso dicen, ahora estoy peor que antes. Está peor Ahora me que agarró antes. este pastor y me puso peor que antes, porque ahora me regaña en mi casa y me regaña el pastor también. Y no es regaño, porque el pastor está para pastorear y para guiar. No, pero a veces lo vemos como un regaño. Ahora vino el pastor y me regañó. Bueno, es así, y mucha gente me pasó una vez que alguien me dijo, no, y el pastor, y yo soy un viejo. Para que usted me esté regañando, usted es un muchacho. No, le dijo a su esposa, para que usted me esté regañando. ¿Y cuántos años tienes tú? Le dice la esposa. Yo tengo 54, el pastor tiene 62, le dijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, para que Venezuela cambie, hay que traer a Cristo a la escena política, a la escena religiosa, a la escena de la comunidad. No, pero si seguimos como vamos, Cristo viene y se va el otro día. No, pero yo te estoy diciendo que Cristo vino. No, ya vino, ¿verdad? Ajá, entonces, ¿cuál es el problema? Que mucha gente que está diciendo que son cristianas no están en realidad manifestando que Dios está en él. Una de las manifestaciones de alguien que tiene a Cristo en su vida es que practica el curandeo. Y el curandeo es cuando todo lo que haga, de hecho o palabra, lo tengo que hacer como para Dios, como que Dios me está viendo. Eso significa que si yo voy a construir una silla, la voy a construir con los mejores materiales. Y eso fue lo que hizo que en Europa, en los primeros siglos, creciera, porque había muchos cristianos y practicaban ese curandeo. Es lo que tenemos que practicar entonces. Es la clave. Hacer lo mejor que podamos hacer. Claro, es que la Biblia dice, mira, que debes amar a tu prójimo o a tu próximo como a ti mismo. ¿Cómo es la cuestión? ¿Tu prójimo o tu próximo? La Biblia en sus versiones más antiguas, no originales, dice a tu próximo. O sea, ¿quiénes están más próximos a mí en este momento? Juan Carlos, Enrique y el amigo Gianfranco. Entonces, si yo tengo que ayudar a alguien que está próximo a mí, tengo que ayudarlo a ustedes. No, al vecino primero. Pero ¿no? muchas veces... Al vecino primero. Muchas veces queremos ir a ayudar afuera, y es lo que pasa. La iglesia quiere hacer una ayuda, y yo quiero recordarle que yo desde los 8 años estuve dando y repartiendo pan y leche PL, una leche que mandaban en aquel tiempo los gringos, con mi abuela y mi abuelo María Mota, que hicieron, es más, tuvieron un albergue de niños huérfanos, de niños abandonados. O sea, yo no tengo 2 días ayudando a la gente, pero yo un día me senté, porque muchos de esta gente que se ayudó y se mantuvieron y crecieron con esa ayuda, después iban y se comportaban de una manera incorrecta. Entonces, mi conclusión fue que ayudamos, pero no enseñamos cómo vivir. Le dimos nada más el pescado, no lo enseñamos a pescar. No lo enseñamos a pescar. Entonces, hay otra cuestión bíblica que dice que es más fácil que entre un camello por la lobo de una aguja que un rico a los reinos de los cielos. Sí. Es eso lo que dicen verdaderamente. Eso es lo que dice, se lo dijo Jesús a sus apóstoles, y los apóstoles le dijeron, y entonces si eso no es imposible, que a nosotros, porque cuando él habla con ese joven, era un joven rico, él le dice, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo que cumpliera los mandamientos, y él le dijo, todos los he cumplido desde mi juventud. Y dice la escritura, y Jesús, amándolo mucho, le dijo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue muy triste. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a descubrir dónde está tu tesoro. ¿Ok?
Entonces, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Él cumplía el mandamiento, pero su corazón estaba con la riqueza. Hay otro que dice por allí también, cuando vean las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Eso es lo que dice. Las bardas. Pero hay uno que dice las barbas. No, las barbas fue lo que nos transmitieron a nosotros. Pero exacto. Pero el proverbio dice, cuando veas las bardas, que es la cerca de tu casa, que arder, pon las tuyas en remojo. La casa de tu vecino, pon las tuyas en remojo. Entonces hay personas a las cuales nosotros queremos guiarlas para que no pasen por algunas situaciones, inclusive a nuestros hijos. ¿Qué padre no quiere que su hijo no pase por donde él pasó? Pero muchas veces el ímpetu, la juventud, la adolescencia que lleva a los muchachos a hacer cosas que los padres no le enseñaron. Recuerde, ¿usted está haciendo lo que Héctor Rodríguez Marín le enseñó? Héctor Rodríguez Mota, perdón, ¿le enseñó a usted? Hay cosas que él me enseñó bien y otras que no las hago porque me las enseñó mal. Porque no todo lo que nuestros padres nos enseñaron estuvo bien. Hay cosas que no estuvieron bien. ¿Qué debió haberte enseñado? ¿A jugar pelota? Y hay cosas que me enseñaron, no por así como darle una clase, sino porque uno por la aprende vivencia. Viendo. Uno aprende viendo. Por la vivencia. Fíjate que con mi papá, Dios me dio la dicha de jugar softball, yo en tercera, él en primera. Cuando muchachos tirabas mal para tercera, para primera, y él levantaba el piconazo. Claro, y así era. Y no le anotaban el error al tercera base. Y el hecho de poder haber compartido ese momento fue maravilloso en mi vida, porque de muchacho no compartimos ese momento. No lo compartimos. Mi papá trabajaba como los padres de esa época. De aquella época, ¿no? Y eran ellos proveían todo para la casa, pero faltó mucho la mano en el hombro y el cariño expresado. No era que no amaban, sino que venían de una generación que no les enseñaron a amar. Y nuestros abuelos vinieron de otra generación que eran más difíciles todavía. Más terribles y más difíciles. Entonces, la problemática está en que si nosotros descubrimos eso, ya no tenemos que echarle culpa a nuestros padres porque no, mi papá me dañó. Ya usted es una persona adulta y usted tiene que buscar curar aquello que le golpea el alma y su mente. Mucha gente conectada ya por Vino Internacional Online, Héctor. Mucha gente conectada también a través del Facebook, canal. O sea, hoy estamos internacionalizados más que nunca. Nos están escuchando en cualquier parte de la bolita del mundo. Estamos conversando con Héctor Rodríguez Marín. A mí me gusta identificarme, y de hecho la identificación de la presentación personal en los programas, mi mismo apellido. Y por eso cuando le presentaba en el flyer, Héctor Rodríguez Marín. Porque hay que hacerle honor a nuestras madres, ¿no? También. Sí, no, y a esas dos familias que se juntaron para formar esta gran familia. Claro, y usted que me está escuchando, dele gracias a Dios porque Dios lo juntó, y así usted no haya conocido a su padre o a su madre, Dios juntó esas dos genéticas para sacar algo extraordinario como es usted que nos está escuchando. Exactamente. Mira, vamos a cumplir con un tema musical para que el pastor se tome un poquito de agua, nosotros también tomarnos un poquito de agua y continuar pues en la próxima parte del programa conversando con el pastor Héctor Rodríguez Marín. Saludamos a Nelcy Rodríguez y a Lili Romero, que están conectados también ya en nuestro... Conectados entonces a través de Canal 98.5, conectados también a través de nuestra emisora Vino que está también, Vino Nuevo, está también conectada con nosotros, a toda la gente que sabemos que se conecta con nosotros. Pero lo importante, Héctor, que se han dicho cosas que muchos cristianos, que muchos evangélicos, que muchos católicos no se atreven a decir. Y usted hablaba de la unidad de la iglesia. Y esa preocupación no solo viene en las iglesias, sino en los partidos políticos, en toda la actividad. Cada quien por su lado, predicando por su lado, a lo que a mí me convenga. Yo hago la actividad así. Yo sé de muy buena fuente que ha habido acercamiento
entre ministros, entre pastores y curas, entre curas y pastores, para hablar de una misma palabra, y han sido criticados. Sí, en muchas partes eso. Bueno, yo tengo un pana mío aquí, llamamos un pana de pala para lo que salga, el padre Matute. Él dice esa misma palabra, ¿se ponen de acuerdo? No, pastor Héctor Rodríguez, ese es pana mío, dice. Sí, porque es que lo que queremos es lo mejor para el país. Y por eso necesitamos esa unidad. Sí, a veces puede ser que tú tengas una interpretación bíblica de una forma que tal vez no hayas entendido lo que yo he entendido, pero Venezuela necesita de nosotros, que nos podamos unir y podamos juntos echar hacia adelante todo lo que este país necesita. Y necesita de gente correcta. Sé que hay mucha gente también que ama este país, que está en gobierno, y que Dios le va a presentar la oportunidad de mejorar. Y allí tiene que demostrar qué es lo que hay en su corazón y cuál es su pensamiento. Eso es interesante, Héctor, que podamos conversar sobre esa situación. Héctor, hablábamos al principio y decíamos que la pandemia, en vez de apartar la gente de la iglesia, lo que hizo fue hacer el crecimiento de la iglesia, porque en cada casa había una casa de adoración, había una casa para orar, había una casa para unirse en familia, pedirle a Dios. ¿Fue cierto eso? Sí, a nosotros nos ocurrió y cuando nos conectamos los domingos a las 10:30 de la mañana al servicio, pues tenemos 4 veces más audiencia de las personas que hacían presencia. Eso no quiere decir que no vamos a hacer presencia y que no vamos a estar en el sitio que debemos estar en el momento preciso, pero siempre le digo a la gente que yo no quiero personas metidas en un local repitiendo las mismas canciones, repitiendo lo mismo. Yo quiero que eso sea un centro de entrenamiento, una especie de universidad para poder ir afuera y manifestar a ese Dios maravilloso que llevamos dentro. Eso es lo que va a hacer que las personas puedan ir viendo el cambio en cada uno de los que dicen amar a Dios y se sumen. Porque una de las cosas bien importantes es por qué la gente quiere salir de Venezuela o de otros países e irse a Estados Unidos. Por lo que hablan de ese país. Pues la Biblia habla del reino de Dios y su justicia. Cuando hay justicia bien aplicada, el reino de Dios, que Él es el Rey, provee todo lo que es necesario, pero esto no habla de flojo. Cuando hablo de proveer lo que es necesario, es que te pone las herramientas para que tú hagas el trabajo y produzcas lo que tienes que producir. Porque mucha gente quiere que Dios le dé todo. Oran para que Dios arregle Venezuela. ¿Y tú qué estás haciendo para que Dios arregle Venezuela? Dios no va a arreglar Venezuela. Comience arreglando su casa porque el presidente de su casa es usted. Entonces, no podemos buscar que Dios arregle globalmente al mundo y mi casa siga en el mismo desastre. ¿Por qué tantas denominaciones en la iglesia? No es un solo Dios, no es un solo evangelio. Porque hay Creo que habíamos hablado de eso, ¿no? Porque hay tantas que cada quien monta una tienda y cree que tiene... ¿Por qué hay tantas licorerías? ¿Por qué hay tantos bodegones? Y a veces tú con tu amigo te ves en un bodegón o en un sitio donde se ven. Sí. O sea, el problema no es que haya diferentes congregaciones, porque tú no puedes juntar a tantas personas con los pensamientos contrarios. Es más, en los mismos partidos políticos hay gente que tiene una eso viene por eso también, ¿no? Y hay gente que tiene otra. Ahora sí, hay un solo Dios y toda esa gente que dicen adorar a Dios sabe que es lo que Dios quiere. Y Dios quiere lo mejor para la humanidad. ¿Qué quiere Dios para Venezuela? Para Venezuela quiere lo que quiere para todo el mundo. Él, que sea el rey y reyes gobernando esta tierra. Él es el rey de reyes, quita y pone reyes. Eso lo dice el libro de Daniel. Dios pone y quita reyes, pero nunca se van abajo, que dice, pero Él muda los tiempos. Los reyes que eran escogidos por Dios eran hombres que Dios señalaba y llegaba un profeta y los ungía. Los hombres que Dios pone como presidente aquí son llevados por los votos de los ciudadanos de una nación. O sea, lo quitan y lo ponen los ciudadanos de una nación. Los ciudadanos de una nación. No, y el ciudadano tiene
a veces 10 o 12 horas para ejercer un voto y no va a votar, que tiene vigencia por esas 12 horas, pero después que pasen esas 12 horas, usted votó bien o mal, tiene que calarse 6 años con el gobernante que eligió. Por eso usted tiene que elegir muy bien y saber el pensamiento del gobernante, porque el pensamiento del gobernante gobierna. Olvídese que si alguien tiene mentalidad, digamos, de derecha, ahora él va a gobernar hacia ese lado. Si es de izquierda, va a gobernar hacia esa izquierda. Pero por eso que te digo que tiene que Dios entrar en escena. Y esto es tan así que yo le digo a la iglesia, se los he dicho, más vale un minuto con el rey que 200 años orando, porque en un minuto y de un plomazo tú puedes hacer un edicto, un decreto que marque una nación. ¿Creen los evangélicos, creen los cristianos en lo que se celebra ahorita, Semana Santa, Semana Mayor? Tú sabes que esos son rituales y celebraciones donde vuelven a matar, vuelven a llorar por Cristo. Bueno, Cristo murió una vez y para siempre nos dio vida y pagó por los pecados y nos dio salvación. Pero ¿te acuerdas cuando tú estabas chiquito que no podías ir a la playa porque te iba a volver pecado? No podías comer carne los viernes, y si lo que hay es carne. Ajá. Pero entonces ve cómo las cosas van cambiando. Entonces son rituales. No puedes ir a la playa, las playas, eso está full, ¿no? Las iglesias, las religiones están llenas de rituales. Y como te dije al principio, la religión es una droga, la política es una droga, y la peor droga son los pensamientos que gobiernan nuestra mente. Porque si son pensamientos malos, ahí vamos a andar drogados. Hay mucha gente que dice, esto se acabó, esto se fue por la cañería, Venezuela no sirve. Pero hoy estamos viendo, y yo lo dije en una prédica, dentro de 5 años el 80% de los venezolanos que se fueron regresarán. El problema es que van a regresar y no tienen casa, no tienen carro porque lo vendieron todo. Entonces muchos salieron huyendo, despavoridos, pero el problema es cuando tú regresas, ahora tienes que recostarte después que eras independiente con casa. Entonces tenemos que tomar decisiones, y las decisiones correctas para poder avanzar. Héctor, yo creo que debimos haberlo hecho al principio. Yo debí pedirle al principio que hiciera una oración por nuestra emisora, por nuestro programa, por nuestro municipio, por nuestro estado, por nuestro país, por el mundo. La oración para cerrar el programa. Yo despido el programa y cerramos con la oración. Vale. Bueno, llegamos a ustedes a nombre de nuestros anunciantes, la gente amiga de Mimo Sport, ubicado en la avenida Bolívar, cruce con la avenida Miranda. Gracias también a la gente amiga de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, ubicados en la calle Trujillo, frente al Centro Comunal de la Mujer. También gracias a nuestra gente amiga de la Unidad Educativa Privada Dr. Arturo Uslar Pietri, ubicados en la calle Trujillo, cruce con la calle Bolivia, en el sector Los Algarrobos, frente al Centro Comunal de la Mujer. En la parte técnica estuvo el señor Gianfranco Arditi, la dirección general del ingeniero Antonio González, conversó con ustedes Juan Carlos Guzmán Gómez, productor nacional independiente 9288, certificado nacional de locutores 32426. Estuvimos como invitado hoy al pastor Héctor Rodríguez, que va a cerrar el programa con una oración pidiendo por toda Venezuela. Bueno, es un placer poder haber compartido con ustedes, y quiero recalcar y enseñar a todos los radioescuchas que hay que agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. Siempre estamos pidiendo, agradezca a Dios por lo que Dios nos ha dado. Y yo quiero agradecer a Dios por esta emisora, que a pesar que conozco desde sus inicios, y a pesar por todas las cosas que ha pasado, todavía está al aire, y eso quiere decir que hay un propósito de Dios con cada uno de los que trabajan en este lugar. Por eso agradezco a Dios por este lugar, agradezco a Dios por este programa, y declaramos que todo lo que Dios tiene planificado de bendición para Canal 98.5 y para este gran país llamado Venezuela, que esto es el mejor país del mundo,
te agradecemos, Dios, y declaramos que cada venezolano comienza a tener una experiencia muy personal contigo. Los que están afuera, los que nos están escuchando, recuerden que usted también tiene un propósito allá donde está, pero algunos de ustedes van a regresar y pronto y verán una Venezuela cambiada porque ustedes pondrán su granito de arena. Amén. Nos despedimos.